Mi nombre es Antonio Pérez. Voy a presentar lo que es Estadística Inferencial 1, la unidad 1, el capítulo 2. ¿Para qué se trata lo que es Estadística Inferencial? Vamos a ver lo que es Introducción. En la introducción vamos a ver explicar los tipos de gráficas que existen, tanto como un Pareto, una serie de tiempo, una gráfica, un histograma, y sucesivamente vamos a ver las siguientes. Vamos a ver el primer ejemplo, que es histograma. ¿Qué es un histograma? Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcionada a la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma de diferencia o acumulada. Aquí tenemos un ejemplo acerca de un histograma. Si se fijan, tenemos una clase, una frecuencia. En la gráfica aquí nos está explicando la frecuencia y la clase. Si se fijan, aquí tenemos el mayor de los casos que está explicando el histograma es 6. Entonces, aquí nos está indicando el mayor frecuencia que tenemos es lo que es el histograma. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos otro ejemplo que es histograma. Aquí nos está indicando el mayor de datos, de defectos, el mayor es 7, que tenemos esta gran cantidad. Entonces esto nos está indicando lo que es la frecuencia de cada defecto en el histograma. Tenemos el siguiente que es la gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto consiste en una gráfica de barras similar al histograma. Se conjuga con una ojiva, una curva de tipo creciente, y se representa en forma decreciente en el grado de importancia del peso que tiene la diferencia del factor que afectan en un proceso, operación o resultado. En la gráfica de Pareto nos está explicando para qué nos sirve. Nos sirve para hacer un conteo, una causa, un defecto, el problema que existe en una fábrica. Aquí nos está explicando dónde está el mayor defecto de este defecto. Tenemos el mayor, que es el 83. Entonces aquí, si se fijan cómo va la gráfica, entonces el mayor defecto que tenemos es esto, de aquí y aquí. Entonces esto es lo que nos está explicando la gráfica de Pareto, el mayor defecto donde estamos encontrando para poder solucionar ese problema. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de serie de tiempo. La gráfica de serie de tiempo es una gráfica que puede utilizarse para evaluar patrones y comportamientos de datos en el transcurso del tiempo. Una gráfica de serie de tiempo muestra la observación del eje X y del eje Y. La gráfica de serie de tiempo con frecuencia se utiliza para examinar las variaciones diarias, semanales, trimestrales y anuales, o en defectos antes y después de un cambio de un proceso. Tenemos un ejemplo. Si se fijan aquí en la venta de motocicleta en un periodo de 17 años, aquí nos está indicando la gráfica de tiempo, en qué tiempo se estuvieron vendiendo los años. En el 1974 se vendió más, en 1980 se vendió más, o sea que aquí nos está indicando el tiempo que se estuvo vendiendo más motocicletas. Tenemos otro ejemplo, también, si se fijan la gráfica cómo está, en qué tiempo, aquí nos está indicando cuántos defectos se hicieron, en qué tiempo se hicieron. Entonces, eso es lo que es la gráfica de tiempo. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de pastel. La gráfica de pastel o circular es una representación gráfica de una serie de cantidades y que consiste en un círculo dividido en varios sectores cuyo tamaño corresponde a las porciones de las cantidades. Tenemos un ejemplo. Si se fijan aquí tenemos la venta por vendedor. Si se fijan cómo está dividido, como dice, por sectores. Si se fijan, tenemos los nombres de las personas, qué cantidad han vendido, los porcentajes, por ejemplo 20, 19, 4, entonces esta gráfica de pastel nos está indicando qué cantidad ha vendido cada una de las personas. Tenemos el siguiente ejemplo, igual, ¿no? Aquí con defectos también, mira, si se fijan la cantidad de defectos que existen o que está teniendo este problema, lo está graficando en una gráfica de pastel. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión se puede ser usada para datos en forma de parejas ordenadas, de un número al resultado de serie por montón de puntos dispersos alrededor del plano.
Se tiene la tendencia general, es que en los puntos suban de la derecha de la gráfica, entonces decimos que hay una correlación positiva entre las dos variables medidas. Si los puntos caen en la izquierda a la gráfica, decimos que la correlación es negativa. Si no hay tendencia general, entonces la gráfica no hay correlación. No hay correlación. Vemos un ejemplo, si se fijan aquí, aquí tenemos la correlación positiva, cómo está, la correlación negativa, y aquí no tenemos correlación. Entonces vemos el siguiente ejemplo que nos está explicando. Si se fijan aquí, la tendencia. Entonces la gráfica de dispersión nos muestra la tendencia de cada defecto, de cada problema. Si se fijan aquí, la tendencia está todo en una sola línea. Entonces quiere decir que mi problema está bien, que mi defecto que yo estoy presentando está bien, pues el problema. Entonces es lo que nos está queriendo decir la gráfica de dispersión, es la tendencia de cada defecto. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de caja. Es un tipo de gráfica que nos permite interpretar datos para las variables, a través del cual podemos observar cuartiles, valores mínimos y máximos, medianas y los valores atípicos. Tenemos un ejemplo de esta gráfica. Si se fijan aquí la gráfica, ¿cómo está? Entonces la gráfica de caja nomás nos está indicando el valor medio de los defectos. ¿Cuántos defectos hay? De dónde parte la mitad, de dónde hay mayor defecto y de dónde hay menor. Entonces la gráfica de caja nos está indicando la mediana de los defectos, donde nos está enseñando. Tenemos la siguiente gráfica, que es la gráfica de barras. Es muy similar a un histograma también. Entonces la gráfica de barra es una forma de resumir en conjuntos datos por categorías, muestra de datos, usando varias barras en las mismas anchuras, en los cuales representa una categoría correcta. La gráfica de barras son utilizadas para variables y tipos discretos y permite representar la frecuencia de cada uno de los niveles de variables. Podemos ver un ejemplo de la gráfica de barras. Si se fijan, miren cómo está representado. Aquí ya nos está indicando, ¿no?, cuánto tenemos de este defecto, cuánto tenemos del otro, cuánto los está poniendo todo lo que son los defectos, la mayor cantidad de defectos. Esto es lo que concluyo con todo lo que es las gráficas, tanto gráficas que he explicado, y con esta concluyo con que es barra de tiempo, la gráfica de barra. Es todo para mí, muchas gracias.